Ahora nos toca estudiar la sección 31.6 correspondiente al circuito RLC. Entonces, tenemos un circuito como el que se ve en la figura. Tenemos aquí la fuente, tenemos un interruptor S, ¿verdad? Una conexión A y B. Tenemos un inductor L, una resistencia R y una capacitancia C. Entonces, vamos a suponer que el interruptor ha estado en la posición A durante un tiempo prolongado, de modo que el capacitor tiene una carga inicial Q mayúscula max. Ahora el interruptor se coloca en la posición B, como se muestra en la figura, ¿verdad? Entonces este interruptor estaría pegado, ¿verdad? El interruptor estaría pegado en A y en B, ¿verdad? Y ahora sí, notamos que los tres elementos del circuito, resistencia, inductancia y capacitancia, están conectados en serie. Entonces vamos a aplicar las reglas de Kirchhoff al circuito. Entonces tengo que menos I por R es igual a menos L por dI de T menos Q entre C es igual a 0. Entonces me acuerdo que la corriente es igual a dQ de T y realizamos esta sustitución en la integral, ¿verdad? Entonces, bueno, primero todos los menos se cancelan, ¿verdad? Entonces esto me queda R por I, ¿verdad? Pero ahora I es dQ de T, entonces por eso aquí tengo un término de dQ de T más L y tengo la derivada de I con respecto al tiempo, pero como I es dQ de T, entonces me queda la derivada de dQ de T, entonces eso se me convierte en una segunda derivada, entonces me queda L por la segunda derivada de Q con respecto al tiempo más Q entre C, todo esto igual a 0. Entonces vamos a acomodar un poco vamos a acomodar un poco la ecuación diferencial y simplemente lo que hago es que mando a dividir la resistencia, ¿verdad? Mando a dividir lo que es resistencia y y por la inductancia. Entonces hago eso y acomodando los términos me queda que de la segunda derivada de Q de T más R entre L de Q de T más Q dividido entre L por C es igual a 0. Y me disculpan ahí, simplemente dividí toda la ecuación por la inductancia L, ¿verdad? No la dividí entre la resistencia. Entonces notamos que esto es una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces vamos a resolver esta ecuación diferencial descrita en asterisco, ¿verdad? Entonces nos acordamos del curso de ecuaciones diferenciales que esta ecuación diferencial la puedo resolver con la ecuación característica. Entonces esto sería m cuadrado más r entre l por m más q dividido entre L por C, si esto es igual a 0. Entonces esta ecuación característica es una ecuación de segundo grado, entonces la puedo resolver por fórmula general. Tengo dos soluciones, una solución con más y otra solución con menos, ¿verdad? La solución 1 corresponde al más, la solución 2 corresponde al menos. Entonces las soluciones van o son de la forma menos R dividido entre 2L más menos la raíz de R cuadrado sobre 4L cuadrado menos 1 sobre LC, en donde yo puedo redefinir lo que está dentro de la raíz y me doy cuenta que es el discriminante, ¿verdad? Lo voy a llamar gamma. Entonces gamma para mí de ahora en adelante es R cuadrado dividido entre 4L cuadrado menos 1 sobre L por C. Entonces esta ecuación asterisco tiene tres soluciones posibles, ¿verdad? Y estas soluciones van a depender de los valores de R, L y C. Entonces vamos a analizar cada solución por aparte. Entonces, el primer caso es cuando yo tengo una oscilación subamortiguada en el circuito. Y esto ocurre cuando el discriminante gamma es menor que 0, o sea, es un número negativo. Entonces, en este caso notamos que al ser gamma un número negativo, la raíz de gamma es un número complejo y la solución va a ir de la forma Q, que depende del tiempo, va a ser un Q0 por una exponencial, ¿verdad? Con el factor de menos R entre 2L, todo esto multiplicado por T, ¿verdad? Todo esto
multiplicado por el coseno de 1 omega prima por t. Nos damos cuenta que esto, ¿verdad? El Q0 por esa exponencial es la amplitud, ¿verdad? Es la amplitud de oscilación. ¿Ok? Y bueno, y luego por el coseno de omega t, donde, ¿verdad? El Q0 es el Q, ¿verdad? Es la carga en t igual 0 segundos. Y yo tengo que el omega prima es la raíz cuadrada de 1 sobre LC menos R cuadrado sobre 4L cuadrado. Y a este omega prima, yo lo conozco como frecuencia angular natural de oscilación del circuito. Entonces, este circuito suramortiguado ocurre para resistencias pequeñas, ¿verdad? Y la gráfica de la solución Q en función del tiempo t es de esta forma, ¿verdad? Entonces ustedes ven que él comienza a oscilar, ¿verdad? Entonces, como está amortiguado, entonces la oscilación va decayendo, ¿verdad? Y aquí tengo dos envolventes, ¿verdad? En esta oscilación, que esas envolventes son exponenciales, ¿verdad? Que dependen, esas exponenciales son directamente proporcionales a esa amplitud. Ahora sí, tengo el segundo caso, cuando la oscilación sufre de amortiguamiento crítico, ¿verdad? Entonces, cuando la oscilación sufre de amortiguamiento crítico, el discriminante gamma es igual a 0. Entonces, esta situación de amortiguamiento crítico representa la condición límite para que el sistema deje de oscilar. Entonces, aquí lo interesante es calcular la resistencia crítica, ¿verdad? En este tipo de, digamos, caso. Entonces, la resistencia crítica es RC y es igual a 2 veces la raíz cuadrada de la inductancia dividida entre la capacitancia. Entonces, nada más para ilustrar un poco, la solución en este caso sería Q de t es igual a un Q sub 0 multiplicado por 1 más t sobre un tau. Todo esto multiplicado por e a la menos t sobre tau, ¿verdad? Donde tau es 2L dividido entre la resistencia. Y aquí tenemos gráficamente, ¿verdad? La gráfica o la ilustración más bien de este caso, de la solución de este caso, ¿verdad? Entonces tenemos la gráfica de la solución Q en función del tiempo, ¿verdad? De esta función. El caso críticamente amortiguado, ¿verdad? Es cuando la resistencia es muy grande. Entonces ustedes ven que él simplemente no oscila, él simplemente decae muy rápido y deja de oscilar en este caso, ¿verdad? Y ahora tenemos el tercer caso, ¿verdad? Que es sobreamortiguamiento. Y el sobreamortiguamiento se ocurre cuando el discriminante gamma es positivo. ¿Okay? Entonces, en este caso, la resistencia del circuito es mayor que el valor de resistencia crítica. Y el sistema no oscila. Y la solución en este caso es Q de t es igual a un Q0 dividido entre M1 sobre M2, ¿verdad? Que M1 y M2 son las soluciones de la ecuación característica para resolver la ecuación diferencial. Y todo esto va multiplicado por M1 por E a la M2 por T menos M2 por la exponencial de M1 por T. Entonces, en este caso, ¿verdad? En este régimen de sobreamortiguamiento, la resistencia es muy grande y como ven es algo parecido a lo que teníamos en el caso de sobreamortiguamiento, de amortiguamiento crítico, ¿verdad? Entonces él simplemente ni siquiera comienza a oscilar, ¿verdad? Si lo vemos la gráfica de la solución Q en función del tiempo, él simplemente decae rápidamente, ¿verdad? De tal manera que no oscila. Ahora, por último, vamos a estudiar la analogía de el circuito RLC con una partícula en movimiento armónico simple. Este movimiento armónico simple ustedes lo vieron en física 2. Entonces nos acordamos que para el circuito RLC tenemos esta ecuación diferencial, ¿verdad? Que ya vimos todos los casos, pero entonces esta ecuación diferencial es la segunda derivada de Q con respecto al tiempo más R entre L por dQ de t más Q dividido entre L por C. Y nos acordamos del más, ¿verdad? El movimiento armónico simple. La ecuación es la masa por la segunda derivada de la posición X con respecto al tiempo más B por dx de t más kx, esto es igual a 0. Entonces ahora
veamos las analogías propiamente. Entonces, veamos, nosotros ahora tenemos en el circuito RLC tenemos carga, ¿verdad? Que es Q. Y en el movimiento armónico simple lo que teníamos era la posición en X. Entonces, la posición X equivale a la carga, ¿verdad? En un circuito RLC. Ahora veamos el de corriente. La corriente equivale a la velocidad. Ok, entonces en el circuito RLC tenemos corriente y la analogía en el movimiento armónico simple de la corriente es la velocidad. Ahora sí, la diferencia de potencial. En el circuito de RLC tenemos diferencia de potencial y en el movimiento armónico simple tenemos fuerza. Entonces, esta es la analogía. Entonces, la analogía entre diferencia de potencial sería fuerza. Entonces, aquí lo tenemos con las ecuaciones. Ahora sí, tenemos la resistencia en el circuito de RLC y en el movimiento armónico simple tenemos que su analogía es el coeficiente de amortiguación viscosa. Entonces, R es lo mismo que B, ¿verdad? Si estamos haciendo analogías. Ahora sí, en el circuito de RLC tenemos capacitancia y en el movimiento armónico simple tenemos que esto es equivalente, la capacitancia es equivalente a 1 sobre K, donde K es la constante del resorte. Y tenemos por último la inductancia, ¿verdad? En el circuito de RLC y en el movimiento armónico simple tenemos que la inductancia es análoga a la masa. Entonces L es análogo a M, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver, ¿verdad? Que también las derivadas, ¿verdad? Tienen analogías. Entonces nosotros sabemos que la corriente es de Q de T y su analogía es la velocidad, ¿verdad? Que la velocidad es por definición de X de T. Y también tenemos la rapidez de cambio de la corriente segunda, del cambio de la corriente, ¿verdad? Que es la segunda derivada con respecto al tiempo. Entonces yo sé que dI de T es igual a dQ, la segunda derivada de Q con T. Y es lo mismo, hay una analogía con la aceleración, ¿verdad? Que la aceleración es de v de t, ¿verdad? Que a su vez es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. También tenemos el caso de energías, ¿verdad? Entonces la energía en el inductor, como ya vimos, es un medio de L por I cuadrado. Y la energía, esto es análogo a la energía cinética, ¿verdad? Que sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Tenemos lo que es la energía en el capacitor, ¿verdad? Su analogía sería la energía potencial almacenada en un resorte. Y tenemos la rapidez de pérdida de energía causada por la resistencia. Y su analogía con el movimiento armónico simple es la rapidez de pérdida de energía causada por fricción. ¿Ok? Y por último, bueno, ya conocemos las ecuaciones, ¿verdad? Está la que estoy subrayando, la ecuación del circuito de RLC. Y la que estoy subrayando ahorita, la derecha, es la ecuación del movimiento armónico simple, ¿verdad? Que son totalmente análogas. Y ya vimos cuáles son las analogías de las variables del circuito de RLC y del movimiento armónico simple.